Pues hola a todas y todos, ¿cómo estáis? Hoy tengo el placer, el orgullo, el honor y la alegría de poder entrevistar nada más y menos que Xavier Mariscal o Javier Mariscal. ¿Cómo te gusta más que te llamen? ¿Xavier o Javier? ¿O te da igual? Eh, Normalmente me llaman Xavi, Xavi. pero Javier con J. Javier con No, J. no me gusta la X. De pequeñito mi padre me lo escribía con X y yo decía, no, porque es un poco como... Ya, eh, como que la me ves. cuesta mucho dibujar la X. Nunca, hay ahí como una cosa muy rara. No sé por Hmm. qué. Bueno, para aquellas personas que estén La J es viendo mejor. mejor con J, vale. Pues nada, pues No, Javier. porque es la letra más porno del abecedario. Siempre le pones un pantalón y se le sale chumino por la bragueta. ¿Me explico? Vale. Es que es una pena que no se pueda dibujar en este programa, porque entonces te lo hubiera dibujado Se y lo puede, hubiéramos ¿eh? Sí que hecho. se puede. A ver, espérate. ¿Así? Me parece que sí. Un segundo, un segundo. Lo que pasa es que creo que, claro, puedo yo dibujar, pero no sé si tú puedes dibujar. Donde pone compartir Ah, pantalla. A ver, déjame ver. no, tú me has dicho que no, ¿eh? Claro, claro. Ahí puedo dibujar yo, pero tú no puedes dibujar con esta función. Nada, no, no, Vale, no vale. nos vale, no nos vale. Tendría que, supongo que habilitarte a ti también como organizador y entonces tú podrías dibujar. Si te apetece mucho, lo Bueno, puedo intentar, o si no, seguimos. no. Vamos ¿Seguimos? porque yo ahora luego me tienen que llamar de una cosa de estas que somos muchos. Vale, pues venga, va. Especialmente con Fernando y todos los de la película. Vale, O bueno, sea ahora, que ahora, primero ahora hablaremos ya... de ello. Ok, va, vamos a intentar poner un poco de linealidad. A ver, lo primero, para la gente que no te conozca, digamos que podríamos decir que eres un artista multidisciplinar, aunque usas como base el dibujo. Eres un artista, yo creo que ahora mismo en España prácticamente todo el mundo te debe conocer y creo que eres de las personas que conozco a nivel creativo, una de las más polivalentes y realmente multidisciplinarias que conozco. Porque tan pronto has diseñado, por ejemplo, taburetes, los taburetes dúplex, como has hecho, yo qué sé, colaboraciones haciendo animaciones, como la de Chico y Rita, como has sido el diseñador de la mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona, el Kobe, como has sido el diseñador del Twipsy de Hannover, que eso yo creo que igual aquí en España no se conoce tanto. Pero también ha habido ahí todo un trabajo, etcétera. Bueno, es que tienes un montón de trabajo ya publicado. Hay esculturas tuyas como la de la Gamba, que está en la Barceloneta, creo, ¿no? En Barcelona. Eh, Sí. a nivel de cómics tienes Los Garriris, El Señor Mundo y yo, que por cierto, la del Señor Mundo y yo esta me encantó. Y bueno, en fin, tienes un montón de trabajo todo como muy, pues eso, como muy variado, ¿no? Que tan pronto haces una cosa como haces otra que aparentemente no tiene nada que ver. Y sin embargo, yo creo que está todo conectado por tu pasión por el dibujo. Cuéntame un poco, ¿cómo fue que empezaste a dibujar? O sea, ¿es de algo que te viene ya desde pequeño? ¿O empezaste a meterte en el mundo de la ilustración y en el dibujo ya más en la adolescencia o juventud? No, yo desde que tengo sentido, desde que tengo cierto recuerdo, aunque tengo muy mala memoria, siempre he dibujado, o sea, yo creo que no sabía ni hablar y ya dibujaba. Soy de una familia de muchos hermanos, todos dibujábamos de pequeños, como todos los niños. Lo que pasa es que yo recuerdo, porque me lo han preguntado muchas veces, que mi pasión por el dibujo fue como algo que no lo podía reprimir y siempre estaba ensuciando. Teníamos problemas porque en aquella época los cuadernos era solamente para el colegio y no se podía garabatear, no se podía ensuciar. Entonces recogía siempre los sobres de publicidad y cosas que recibía mi padre, que era médico, y dibujando por ahí, siempre buscando papel, robando también cuadernos de mis hermanos los mayores. Y sobre todo me di cuenta que en un viaje de estos que siempre los veranos hacían mis padres a Francia y luego volvían pues habían comprado una cafetera de estas italianas
pues igual debía ser el año 60, yo tenía 10 años o 12. Y la estuve dibujando y hasta que la tenía muy dibujada ya dije, ya la he aprendido. O sea, he aprendido un poco. Ten en cuenta que yo soy muy disléxico, me costó muchísimo leer bien y no podía leer. Me quedaba mirando la E si estaba contenta, la C. La C muchas veces parece enfadada, ¿no? Una O así parece como más contenta y me costaba mucho, veía siempre los dibujos de las letras más que lo que quería decir. Y todos mis hermanos siempre se cachondeaban y me hacían muchas bromas por esto. Entonces yo me agarré al dibujo, mis hermanos se peleaban por leer los libros de Salgari, no sé, descubrí Tintín, no lo leí, recuerdo porque era en francés, y me pasaba horas y horas mirando los tebeos de Tintín que los traían los papás de Francia. Y sobre todo, pues ya cualquier cómic que, no sé, el Capitán Trueno, Roberto Alcázar y Pedrín, el Tebeo, el Coy, cualquier... Bueno, y sobre todo dibujar, dibujar, dibujar siempre, siempre. Mm, Y de hecho me vine a Barcelona pues un poco para escaparme de la familia, escaparme de los papás mm, porque había una cosa que se llamaba diseño gráfico. Intenté estar en la Universidad de Bellas Artes, pero era muy moderno en aquel momento. Yo tenía en el 68, 18 años, 69, 19 años, y que te obligaban a dibujar con carboncillo estatuas que eran la copia de la copia de la copia de la griega, que además estaban en yeso, guarras. Y yo decía, esto no es nada moderno, esto es súper antiguo. Yo lo que quiero es oler a imprenta, yo quiero imprimir, yo quiero hacer carteles gigantes de publicidad, yo quiero hacer películas de dibujos, yo quiero, no quiero hacer cuadros como ese cuadro que tú tienes ahí detrás, porque es obra única. Yo quiero hacer ese series cuadro y tan series. feo. Vaya, esa mierda que No, tienes pero ahí. yo siempre sigo pintando, hago muchos cuadros y gracias a los cuadros puedo vivir bastante bien. Mm, Y la obra única, sin embargo, ahora mismo trabajo muchísimo en el iPad o en el ordenador y siempre dicen, oye, yo te quiero comprar el original. Yo digo, pues el original existe dentro del ordenador, pero hemos encontrado un sistema en la tienda de producir impresiones buenísimas de una calidad excepcional. Toda mi vida he estado llorando cada vez que íbamos con Nazario a comprar el víbora y decía, esto es una mierda, no se parecen nada los colores. Cuando yo nací no existía la cuatricomía, he vivido. Cuando cumplí 21 años, una nueva tecnología apareció en Barcelona que se llamaba Xerox, las fotocopias. Gracias a eso pudimos hacer los cómics y imprimir y venderlos por los bares y las discotecas. Y quiero decir, nunca he parado de dibujar y de hecho los únicos que no me insultan son los dibujantes. O sea, un arquitecto o un diseñador industrial siempre, oye, pinta, que son muy bonitos tus cuadros. Los pintores, oye, no pintes, que eres muy malo, haz cómics. Los que hacen cómics, es mejor que hagas muebles, me gustan mucho tus muebles, etcétera. Y solamente los dibujantes de verdad, los dibujantes que sabemos dibujar en la calle o que estamos tomando apuntes o lo que sea, son los únicos que me dicen, ah, me gustan tus dibujos. mm, Entonces siempre he dicho, soy dibujante. Y mm, también, gracias a esa palabra tan rara que has dicho tú al principio, multidisciplinar, que apareció en los 90. Yo toda mi vida me han insultado porque no se puede estar picando tantas cosas, ¿no? No se puede, no se puede. ¿Por qué haces tantas cosas? O sea, y de repente apareció multidisciplinar y entonces empezaron a decir, ah, tú eres multidisciplinar.
Simplemente yo lo que creo que soy es como la mayoría de personas, muy curioso, y como no he tenido nunca una educación académica, no tengo una metodología, nunca he podido meterme dentro de una disciplina como por ejemplo tengo muchos amigos arquitectos o diseñadores que han pasado por escuelas y tienen todo un sistema de pensar, de trabajar, que es una metodología. Yo siempre he tenido la sensación que en la universidad lo que hacen, están especializados en cortar los cojones a la gente, tanto a los chicos como a las chicas. Y de alguna manera les obligan a crear una especie de Excel que funciona muy bien para ciertos trabajos y para pensar, pero yo nunca pienso ni reflexiono. Yo siempre he trabajado con el olfato, tengo muy buen olfato y me tiro siempre a piscinas que no sé si están llenas o están vacías, si el agua está caliente o está muy fría. Mm. Y es lo que siempre me gusta, por esto siempre, ala, yo nunca he hecho un bar, ¿no? Recuerdo, tenía 28 años, pero estás loco. Sí, sí, yo quiero que me hagas un bar, pero ¿por qué? He visto dibujos tuyos, seguro que lo sabes hacer. Encontré a un que acababa de conocerlo, a Fernando Salas, un muy buen interiorista que sabe perfectamente cómo hacer los planos y cómo dirigir una obra con los paletas, el de la electricidad, el de los tubos, el de todo. Y entonces con él logramos, vaya, poder montar en un bar que se llamaba Duplex. Y entonces a partir de ahí pensé, qué tontería, ¿no? O sea, se puede hacer de todo. ¿Por qué los arquitectos solo pueden hacer arquitectura? Yo he estado viviendo en Ibiza un tiempo en una casa maravillosa que no está hecha por arquitectos, estaba hecha por payeses, por gente que trabajaba en el campo y que ponía una piedra sobre la otra, copiaban un poco aquella otra casa o tenían una tecnología que la habían recibido de los tatarabuelos y construían casas buenísimas con muy buena mentalidad para ese entorno, como es en Ibiza. Ujú. No te digo yo que es maravilloso que haya arquitectos y que haya ingenieros, que haya grandes especialistas. Precisamente en diseño se trabaja y yo he tenido un estudio de 100 personas o de 30, de 60 y siempre he buscado especialistas. Yo necesito especialistas. Ahora estamos volviendo a hacer una película de dibujos animados. Necesitas un director de animación, un director de producción, Mm. porque si no es imposible. Yo no lo sabría hacer. El diseño siempre ha sido y cada vez más equipos de personas que juntos están trabajando sobre un proyecto y al final ese objeto que sale de producción industrial es todo una suma de muchos especialistas que han ayudado a montar aquello. Muchas veces el diseño tiene un nombre de un diseñador, pero creo que debería tener siempre el nombre que importa a mí es el del fabricante, ¿no? Que es el que Mm. realmente detrás de ese objeto es el que ha hecho posible que ese objeto saliera, ¿no? Una pregunta, perdona que te corté. Pero, o sea, tú en tu biografía pone que estuviste en Elisava, ¿no? Pero estuviste poco Sí, tiempo allí, o sea, ¿cómo fue tu bueno, paso por estuve Elisava? 2 años y medio, fue Mm. fantástico. En aquel momento, Elisaba éramos 4 gatos. Estaba en la parte de arriba, en la vía Augusta, y la mayoría eran chicas que estaban un poco aburridas y sí que había algunas chicas y algunos chicos que lo teníamos claro, que nos queríamos dedicar. De alguna manera, la palabra yo creo más que nada es comunicación visual, que no sé, es una... Yo creo que el lenguaje del hombre es un lenguaje simbólico y es
gracias a él hemos podido evolucionar de esta manera. Y desde el principio, cuando ya nuestros ancestros más antiguos empezaron a configurar este lenguaje, fue a través de símbolos, de signos gráficos, de música, de silbidos, de gestos, de sonido y, por supuesto, de empezar a nombrar con una serie de ruidos vocales afinados. Esto es un árbol, árbol, árbol. Entonces, pero también antes yo creo que había alguien que dibujaba un árbol y decía, ah, árbol, árbol. O Mm, bisonte, mañana cazar bisontes juntos. Sí, sí, vamos, vamos. mm, Y me gusta mucho este punto de saber que tu profesión de alguna manera ayuda a que la sociedad entienda mejor el entorno, quiénes somos y que sea mucho más fluido. Es evidente que un cartel, una señal de tráfico, cualquier aparato necesita siempre un trabajo de un gráfico para entender y ir mucho más rápido y saberlo, ¿no? Pues eso, las letras, las tipografías, todas estas cosas. Y para ti, ¿en qué, de todos los aspectos en los que sueles trabajar, en cuál estás más cómodo normalmente? O sea, hablamos de que normalmente tomas como base el dibujo. Entiendo que el dibujo para ti en sí quizás es lo que es como tu medio, pero cuando, por ejemplo, he visto tu página web, ¿no? Mariscal Store, veo que tienes cerámica, tienes prints, tienes, yo qué sé, un montón de diferentes formatos con los cuales te expresas. Y me preguntaba cuál sería el que más te gustaba, o sea, ¿en qué faceta estás más cómodo? Cuando haces ilustraciones, cuando, pues eso, cuando tienes que hacer algún tipo de animación, o cuando haces cosas como más objetuales, ¿no? Pues esto, por ejemplo, cerámica. Creo que tienes ahí, pues, platos, tienes vasos, jarrones. O sea, ¿en qué medio te sientes más cómodo? Pues la verdad es que en todos, si no, Mm, no lo haría. Es algo que a mí desde muy el principio, eh, bueno, todas estas cosas me he dado cuenta al cabo de mucho tiempo y también por entrevistas, por hacer este tipo de preguntas y mm, quizás sin darme cuenta he tenido siempre algo que creo que es muy importante en la vida y creo que todos lo debemos de tener, que te paguen por divertirte. mm, Y si no te diviertes, si no lo pasas bien con eso, si no hay una especie no sé, de mucho placer en el cerebro, yo no lo hago, no me gusta sufrir. Y entonces hay momentos que cuando estás haciendo eso, pues por ejemplo, si es algo muy nuevo como pintar unas nuevas cerámicas, hay de tirarte a un abismo de una adrenalina que te entra y a ver cómo quedará y qué va a pasar y la interacción que pasa pues con ese barro que chupa el color y hace ¡hala! ¡Qué rápido! ¿No? Y es como se ha secado el pincel y el pincel es un pincel japonés que está lleno de, de color y cuando lo tiras encima de la cerámica lo chupa, ¿no? O cuando ujú. estás haciendo una acuarela, que es completamente lo contrario, tienes que ir con mucho cuidado y trabajar con el pincel seco o cuando estás de repente, pues, dibujando con el iPad, ¿no? Que lo dibujas con el dedo o en el teléfono. Y Ujú, entonces piensas, mira, soy un poco como aquellos que pintaban en las cuevas de Altamira, ¿no? mm. Dibujar con el dedo encima de una superficie y cómo funciona y cómo, no sé, y el dedo, por ejemplo, puede ser un pincel pequeñísimo de 2 milímetros o de 2 centímetros o de 10 centímetros. Lo que me llama la atención cuando veo, por lo general, tu trabajo, es que realmente da, no sé cómo lo haces, pero realmente todo tiene tu impronta, pero de una manera muy marcada. O sea, tú ves incluso, es que incluso viendo los jarrones, o sea, tiene un punto que dices, es mariscal. O sea, ves estas palmeras
Está, por ejemplo, este de palmeras azules. Y es que o sea, tiene tu sello completamente. Y así con todos. Es Pues es como, algo que he intentado salir toda mi vida y, por ejemplo, la me película que gusta. estamos haciendo ahora es Mm, una película que es un documental y tiene que ser muchas veces hiperrealista, muy realista, porque es documental. mm, Y sin embargo, pues mira, por ejemplo, al mes de haber puesto la gamba allí en el paseo del Moll de la Fusta en Barcelona, en el Paseo Colón, ujú. un niño muy pequeñito se miraba la gamba y señalándola le decía a su papá, mira, mira, papá, Kobe, Kobe. Y yo digo, me cago en la mar, si se parece nada a Kobe, porque este niño dice que es Kobe, ¿no? Siempre intentas hacer algo completamente nuevo y romper y sin embargo te sale siempre, te repites más que el ajo, pero yo creo que esto es cualquiera que está haciendo, o sea, los cantantes, no sé, mira el Serrat, por ejemplo, o cuando escuchas Mm, nada, una primera frase enseguida dices, este es Lou Reed, este es ya, eh, sí, Leonard sí. Cohen, o sea, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, para la Yo gente que, intento continuamente cambiar, 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 pero pero sí, tiene el mito, tiene el sello. Por ejemplo, tú ves... Oye, por cierto, hay una cosa que me llama mucho la atención. Cuando hiciste... Ya sé que igual debes estar hasta las narices de hablar del COVID, no, pero... no, no, qué va, qué va. ¿No? Vale, vale. Pero No, Petra, que es como su compañera, sí. me encanta. Y me llama mucho la atención el que no tenga brazos. Eh, no sé cómo te surgió la idea de hacer como... Ah, bueno, porque era para los Juegos Paralímpicos. Vale, vale, espera. Sí, Me estoy cayendo ahora en la cuenta del porqué. Pero ostras, me parece muy buena idea. O sea, cómo eres capaz de conseguir mogollón de expresión y mogollón de, ¿sabes? De soltura en el trazo simplemente usando las piernas, sin necesidad de que tenga... Bueno, la idea era que para los Juegos Paralímpicos fue la primera Olimpiada que ya era oficial los Juegos Paralímpicos, igual que los Juegos de siempre. Ujú, Entonces había que hacer también una mascota que me la pidieron a mí después de COVID y pensé que, claro, siempre el logotipo de los Juegos Paralímpicos es como una silla de ruedas y mm, siempre en cualquier parking, en cualquier lugar, en los cuartos de baño, todo, cuando es hablando de alguien de paraolímpico de estos, pues siempre pone una silla de ruedas. Y entonces cuando me metí dentro de este mundo, te das cuenta que hay miles de diferentes paraolímpicos. Y entonces, mm, para romper mucho, es romper lo de la silla de ruedas. Es un personaje que es paraolímpico y sin embargo tiene unas piernas bellísimas, súper ágil y es mm. una mujer que dices, pero hombre, ¿cómo va a ser paralímpica? Que tiene este par de piernas de cuidado. Ostras, no tiene brazos. ¿Cómo Exacto, se puede vivir exacto. sin brazos? Es Ujú, imposible. Eh, Conocí a una persona de Chile que vino a mi estudio diciendo, hola, soy Petra, y no tenía brazos. Había tenido un accidente a los 14 años y se quedó sin brazos. Y mm. era súper elegante cómo bebía el té, cómo comía, cómo... Incluso me dijo, ven al baño, no a sacarme el chumino, sino para ver cómo meo o cómo... Y tenía todo un sistema de tirantes y fascinante. Y además era un chico que dibujaba muy bien con los pies y se maquillaba, hacía obras de teatro Qué y pasada, te muy bien. quedas fascinado. Y Mm, yo siempre pensé, igual me he pasado, no debe existir nadie sin brazos. Y no, claro que sí, siempre hay. La realidad supera mucho. Por mm. esto Petra eh, intenta como darte un poco de vuelta en el cerebro diciendo, bueno, pero ¿qué hace esta? No es paraolímpica. Mm. Y sí que lo es, por ¿Y, supuesto. y cuál es tu proceso creativo? O sea, generalmente cuando te enfrentas a un encargo y tienes que hacer ya sea un diseño de un cartel o pues eso, o una mascota en un momento dado, o incluso una pieza,
¿Cómo funciona? ¿Simplemente te pones ahí delante del papel y vas surgiendo ideas? ¿O tienes como algún tipo de mecánica mariscaliana que, como que ya tienes como tus No, yo pautas, yo creo qué que sé? pues como todo el mundo, lo primero cuando es un proyecto, es un encargo, lo primero que intentas es, por supuesto que siempre está, lo primero es el papel y el lápiz, pero tratar de entender cuál es el problema que está encima de tu mesa y por qué han venido a preguntarte a que lo soluciones. Entonces, lo que trato es de intentar entender bien cuál es la esencia y el problema que hay que resolver. Y entonces hago una primera como vomitada de muchas ideas y muchas cosas que luego voy limpiando y viendo y enseguida pido una primera reunión de enseñar las, las cosas que sin pensar demasiado y de alguna manera pensando mucho al mismo tiempo sobre el problema que hay y al mismo tiempo olvidándome y dejándome llevar que un dibujo o una raya te lleve a otra cosa o cosas así. Mm, Planteo un abanico como de posibilidades, muchas veces como 5 6 7 con el cliente, porque el cliente muchas veces tiene una información que no me la ha dado desde el principio y está muy bien que cuando ya se ve una primera propuesta, es más fácil decir no que sí. Y entonces decir, no, 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 no puede ser la vaca roja, porque la vaca roja es de la competencia. Ah, yo no lo sabía, nunca me dijiste que no hiciera la vaca roja, ¿sabes? O mm, no, vaca, vaca no, tiene que ser más un antílope, porque nosotros representamos la velocidad de los antílopes. Yo digo, "Pero esto no me lo contaste, yo lo he interpretado como una vaca, ¿no? Una vaca es mucho más, no sé qué, ¿sabes? mm. Y te ayuda muchísimo esta primera reunión Reunión. para Mm, definir lo que no es y por dónde, porque entonces le sacas mucha información al cliente que la primera vez, muchas veces, vienen muy perdidos, otras veces no, otras veces son personas o compañías que lo tienen muy claro y que al revés te marcan unos límites tan descarados que dices, no sé, háztelo tú, pues si lo tienes muy claro, ¿no? Y Ya. lo que trato entonces es romperle los esquemas de tan cuadriculados para que igual podemos ir por aquí, ¿no? Eh, Mm, Hay veces que me he peleado mucho con las personas que una cosa que no me gusta nada. Son palabras de estas que al principio ya las detestaba, pero hoy en día cualquier cosa, ahora estamos haciendo una conferencia y ahora vamos a ir en Vueling y ahora hacemos streaming y hacemos punching y todo ese ning, no sé por qué, que se llama marketing, ¿no? Y los del marketing muchas veces, la mayoría de veces son muy tramposos, muy mentirosos y unos inútiles de mucho cuidado que no saben qué coño hacer y se han puesto ahí en marketing, ¿no? Y tocan mm, las pelotas de muy mala manera y lo que hacen es intentar que la historia no evolucione. Nuestro compromiso con la sociedad es estar continuamente estirando el lenguaje e inventarnos, tratar de innovar, porque nuestra sociedad como humanos necesitamos continuamente innovar y estamos innovando continuamente. No, no tiene nada que ver la percepción, la filosofía, la moral, miles de conceptos de cuando yo tenía 10 años ahora en día. sí, Por sí, ejemplo, totalmente. cómo Mm, nos trataban a los niños de cara a los adultos o cómo se trataba el papel de la mujer, por ejemplo. mm, Hoy en día hemos avanzado muchísimo de 1960 al 2020, etcétera. sí. Y yo recuerdo la primera vez que alguien me habló de la ecología, pues fue en Ibiza, en una fiesta, era un hippie americano, yo tenía 19 años, 69. ¿Y eso qué es? Ecología.
hola. Hoy en día todos sabemos lo que es la ecología, ¿no? Mm. Sí, sí, Etcétera. O tienes sea, toda la razón. nosotros como creadores del lenguaje gráfico tenemos que estar continuamente estirando ese lenguaje, ¿no? Mm. Y es muy Totalmente. importante. Hay otro tema del que quería preguntarte, y es que hace como unos años, de repente se empezó, bueno, vi una entrevista que te hicieron, no me acuerdo ahora en qué medio, porque hace ya mucho tiempo y mi memoria tampoco es muy, no va muy para allá, pero hablabas tú de que te habías tenido problemas con el tema del negocio y bueno, que te habías arruinado. Entonces, tú buscas por Google Mariscal arruinado y tienes aquí, cuando me arruiné me di cuenta de no sé qué, el creador del COVID está arruinado, no pienso pagar a los bancos, no sé qué. O sea, durante un tiempo es como, plan, el acento se puso ahí en Mariscal, ¿no? Como que le ha ido mal el negocio o lo que fuera. Y tengo curiosidad por verlo, ¿cómo lo ves ahora? Con cierta retrospectiva ya, con cierto tiempo que ha pasado. ¿Cómo ves toda esa fase, todo ese momento? ¿Cómo fue para ti el de repente, por lo que he leído, ¿no? Como que tuviste que despedir a un montón de gente que trabajaba en el estudio, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue todo ese proceso? Porque fue como muy súbito o fue algo gradual, no sé, explícanos un poco porque tengo realmente curiosidad de ver tu No, percepción actual. no, fue muy súbito porque llegó una cosa que se llamó una crisis. Estábamos sin problemas trabajando con muchos proyectos, pues mira, en Corea, Japón, Brasil, por supuesto en Europa, muchas cosas, alguna cosita en América. Y de repente no sé qué pasó, que se cayeron todos los proyectos y no había nuevos proyectos. Entonces no fui lo rápido que tenía que haber sido para decir, ya, cuidado, que esto es muy frágil, somos demasiados, no podemos aguantar un año manteniendo los sueldos y todo. Mm. Y Por- pensé, no sé, tantas veces que ha Ujú. habido momentos muy malos, ¿no? Porque depende simplemente de un teléfono que llamen o no llamen. Te quería, perdona, Y un inciso, nunca, perdona que te corte. ¿Cuánta gente estabais en el estudio en aquel momento? Porque claro, es que debíais pues ser creo un que montón, ¿no? éramos 60, una cosa así. Wow, vale, Y ok, ya está, perdona. entonces Ujú. tuvimos que, bueno, se nos cayó encima y vimos que no había recuperación, que no había manera. Y entonces tuvimos que entrar en una historia de abogados, de ver cómo se hace esto de declararse en ruina y todas estas cosas y cómo tratar de que todo el personal pues tuviera una salida lo mejor posible. Pero Mm. fue un golpe tremendo en el sentido de que en el estudio era como una gran familia. De hecho, creo que hay 3 o 4 matrimonios que salieron de este estudio Mm. y sé que muchas veces hay varios grupos que se juntan y quedan para cenar. Era realmente una gran familia y sobre todo pues había desde una periodista a gente muy especializada en hacer webs o en 3D o arquitectos o diseñadores de industrial, gráficos por supuesto, gente de producción, etcétera, etcétera. Entonces, fue terrible, fue terrible. Yo tuve que ir a un psiquiatra de estos, o como se llama, un loquero, para que un poco saber dónde estaba, porque es que estaba muy perdido. Y luego tener que hablar con estos lenguajes que yo nunca los he entendido, de abogados, de bancos, de todo este tipo de cosas, y encontrarte que ante una realidad que es muy potente y es muy cierta, que eres muy frágil y que habías montado algo que no sé, tengo amigos que pueden resolver en tu casa y cómo funciona el desagüe del lavadero o cómo arreglar el calentador y mil Mm. cosas. Yo no, mi profesión es hacer una nube y que esa nube crear un feeling, crear
algo que no se sabe muy bien qué es, ¿no? Pero que es muy importante, que llámale cultura, llámale... Nosotros tratamos de trabajar una cosa que es como una mayonesa que ayuda a que la sociedad nos entendamos mejor. No lo sé, no quiero parecer demasiado arrogante, pero de alguna manera yo creo que mis trabajos funcionan mucho de que te ayudan a decir, ah, yo también tengo este feeling, este sentimiento, no estoy solo en la vida. Si no tuviéramos esa conexión tan potente de sentimientos compartidos, seríamos una especie de animales que nos acabaríamos pegando un tiro. Necesitamos desde que nacemos que nos cuenten cuentos, necesitamos tener una narración común y poder compartirla. Por esto, este punto tan ancestral. Por ejemplo, vivo en Cataluña y hay todo un, pero vamos, casi la mitad de la gente que son de Cataluña tienen una necesidad bestial de somos de esta tierra y esta tierra es nuestra y esto es nuestro y nuestra lengua y nuestro... Que dice, bueno chicos, sí, pero tranquilo, también, vamos, vivimos en una casita muy pequeña que es el planeta Tierra, ¿no? Y hay 200.000 lenguas y hay 200... Y aparte que la Tierra no es de nadie, o sea, los únicos catalanes de verdad son los árboles que tienen las raíces dentro de esa tierra que le llamamos Cataluña. Nosotros, como animales, nuestra estrategia es huir. Y ahora estoy en Aragón, ahora estoy en Francia o ahora estoy en la Comunidad de Valencia o ahora estoy en Cataluña. Entonces, no puede haber ningún humano que sea catalán de verdad. Los únicos catalanes de verdad son los, los árboles que tienen las raíces dentro de lo que llamamos tierra. Los Mm. árboles y las malas hierbas. Si ahora Porque miraras las hacia malas atrás, hierbas... si ahora miraras hacia atrás, ¿hay algo que dices, esto igual lo hubiera hecho de otro modo? Quizá lo habría enfocado de otra Seguro, manera o seguro, todo, lo hubiera cambiado todo. todo, seguro. O sea, cada vez que tomas, no sé, la vida es continuamente que vas por un pasillo y te encuentras un recibidor con 5 puertas. ¿Qué puerta elijo? Pero cantidad de veces. Eliges la segunda, la tercera, la primera, y cuando ya estás dentro dices, te voy a haber cogido la segunda. Pero, pero no sé, no, es así, la vida es fantástico, ya está, o sea, no, Y una pregunta también, no, el tema de paternidad, porque bueno, para contactar contigo lo hice mediante tu hija Pilar y me... No, espera, a ver si me estoy liando. Creo que lo he dicho bien, ¿no? ¿Era Pilar o era Julia? Es que ahora estoy... Julia, Era Julia, perdona, no sé por qué, se me ha cruzado ahí. Vale, Julia, y estuve Pilar mirando un era poco... mi madre. No, vamos a dejar a tu madre tranquila ahora. No, no, con Julia, perdón. Estuve viendo un poco su Instagram y vi que tiene unas obras brutales también. Entonces empecé un poco a indagar, veo que ha estado en Londres también, vi las cantidad de obras que tiene súper buenas, muy potentes. Y dije, hostia, em, ¿cómo debe ser a nivel familiar tus otros hijos? Pues tienes más, ¿no? ¿Cuántos sois? Sí, ¿Tres? ¿Cuántos has tenido? Tres. sí, ¿Y todos sí. tienen este punto creativo? ¿Han salido, tienen la vena artística o no? ¿Han tirado por otros derroteros? Bueno, uno está estudiando cine Mm. y la otra está, la hermana pequeña está en Elisava, algo sobre gráfico, comunicación visual, fotografía, collage, ¿no? Está encantada, está encantada. Han pasado, como todos los adolescentes, esos 2 años terribles, que es como hacer la mili, que son los 2 últimos años del bachillerato, que se mezcla con el estallido de las hormonas, el saber que hay chicos y que hay chicas, Mm. el que te están obligando a estudiar de una manera completamente del siglo XIX o XVIII,
antigua y con unos profesores mamones de mierda que te ponen un 4,8. Y dice, pero hace falta ser hijo de puta, 4,8, ¿de qué basta, no? Pon 5 y ya está, tú, que el chaval se lo pase bien y que vaya a otro sitio. Mm. Bueno, todos, lo, la gente que conozco, hemos pasado esos 2 años terribles, ¿no? Sí, Y sí, yo luego, también. ¡pum!, ya Mm. pasas a donde a ti te gusta, ¿no? Y entonces Julia Mm. también lo pasó fatal hasta que llegó a Londres y encontró una universidad y un sitio donde pudo desarrollar todo esto de art, de conceptual art. Y estos dos pues están ahora emocionados pues todo el día haciendo vídeos de, oye chico, tú sabes que no sé qué, no sé cuánto, que tienen amigos de estos que llevan capucha y llevan altavoces en las Y eso va por orejas, mí, ¿no? que llevan una gorrita y que hacen así, oye, Diego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Adolescentes perdidos, Oye, que te imito yo también, ¿eh? Si buscando quieres. sus identidades, rascando las paredes, ensuciándolas con el rojo y el rosa y el blanco y Oye, el yo tengo, negro. que tengo 43 tacos ya, Mariscal. Un respeto, ¿eh? ¿Ah, Que sí? yo No tengo me jodas, ¿de verdad? de verdad, tengo a mi hijo de No, 23 tacos que me ha venido a visitar ahora con su novia. Sí, sí, te lo no digo me en lo serio. creo, me estás tomando el pelo. No, no, Ah, no. no, 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 Yo no, pensaba que no, que no, o no, sea, ni había cumplido los 30. no, 43, 43. O sea, Y te dejan no te he entrar tiempo alcanzado, libre. no te he alcanzado, pero dame tiempo, ya te pillaré, ya te pillaré, no te preocupes. Vale, vale. No, no, claro, que me ves aquí que parezco un tío de que más jovencito, ¿no? Sí, 28, 29. No, no, gracias, lo agradezco. También porque me he afeitado, normalmente voy a medio afeitar y se me ven las canas y yo creo que eso ayuda a ubicar un poco, decir, no, este tío tiene ya cierta edad. Pero no, ya tengo unos añitos. Oye, cuéntame un poco, y ahora, bueno, espera, antes de cambiar el tema, te quería preguntar respecto a lo que acabas de comentar de tu hija, del arte conceptual. ¿Qué opinas tú del arte conceptual? ¿Qué te parece el arte que se hace ahora? Porque tu arte en realidad, dentro de que es, o sea, es moderno, el estilo, la gráfica, pero es relativamente clásico, en el sentido de que es un formato, ¿no? Bidimensional, dibujo, esculturas, es figurativo, etcétera. ¿Qué opinas de todo lo que es el arte conceptual? Supongo que habrás visto algunas entrevistas por ahí, no sé si habrás visto, ¿no? La de Santiago Sierra que te pasé para que te ubicaras un poco de por dónde ibas a pisar. No sé, ¿qué opinas de todo este tipo de arte que se hace ahora? ¿O el que hace tu hija? Eh, bueno, hay cosas que me gusta mucho lo de Julia, lo de mi hija, que es que no suelo entender casi nada, ¿no? O el último guión de una película que va a hacer un corto de mi hijo, tampoco lo he entendido. Entonces, me siento muy contento de ver que yo tengo otras experiencias y otros parámetros y que vienen nuevas generaciones que tienen otros códigos que en principio no los pillas, ¿no? El arte, digamos, conceptual o el arte más de vanguardia o que más se está haciendo desde los 80s. Bueno, de entrada hay una cosa que es muy valiosa, que se ve en la naturaleza, que es muy importante que haya biodiversidad. Entonces es muy importante que cada uno trate de expresarse porque somos iguales y al mismo tiempo somos únicos y necesitamos la mirada del otro, por más de que Mm. sean miradas que de entrada dices, pero este tío de que va poniendo aquí 4 piedras y que tienes que leer lo que se llama en Valencia el Giret de la Falla. Tienes que leer como un librito con 20 páginas para entender por qué las piedras estas están aquí. Y dices, pero este tío, ¿de qué va? O sea, ¿de qué vamos? ¿No? O por qué están haciendo todos lo mismo. O sea, detesto los uniformes. Delante de Palo Alto, mi estudio, hay un grupo fantástico de estos que van en Harley Davidson y todos van vestidos iguales, todos llevan el uniforme. No puedo con eso, no puedo que estos chicos de ahora, amigos de mis hijos los pequeños que cantan y hacen lo mismo y tienen que vestir lo mismo, hacen los mismos gestos, hacen las mismas canciones con... que dices, joder, no lo sé, a mí me gustó mucho Jimi Hendrix porque
acababa de nacer la guitarra eléctrica y le sacó un sonido muy personal, ¿no? O Mm. etcétera, etcétera, por no ponerme de que la música de los últimos 60 y 70 es lo mejor del mundo, ¿no? Por supuesto. El arte conceptual, pues yo creo que, francamente, mucho de lo que se está haciendo pasará absolutamente en esto que ya no se recuerda, no sé cómo se dice, en Sí, el olvido. que no llamará la atención y como que será olvidado, ¿no? Y que muchas veces, pues ya no es arte conceptual o arte, sino es sociología o no sé. Bueno, es que... Pero mm, es un cajón de experimentación, que siempre está muy bien y que está muy bien equivocarse o lanzar una serie de cohetes hacia direcciones que muchas veces yo personalmente pues o no me impresionan o yo necesito que siempre llevarme un bocadillo cuando voy a una exposición o veo un trabajo de alguien, ¿no? Y si me deja completamente frío o que necesito haber estudiado toda una teoría, me cuesta, o a veces no, a veces pienso, wow, o sea, qué sorpresa, ¿no? mm, Me gusta que me rompan los esquemas, ¿no? ya. Y sobre lo que si yo hago arte o no hago arte, hace mucho tiempo que yo me he olvidado de eso. O sea, para mí arte es un tipo de producto que se vende en galerías y va directamente a los grandes museos. Y punto. Y no hay nada más. Y que suele ser obra única. O sea, Ujú. que no es algo repetido y es algo que nace no de un encargo, sino de un autoencargo. Normalmente nosotros comemos, nosotros tenemos toda una serie de digestiones sobre filosofías, eh, reacciones ante cantidad de estímulos que tenemos y Mm. como artista haces una vomitera, devuelves, haces algo que sale ahí impactado, que es algo como una reflexión muy personal, muy tuya. Mm. Entonces, a eso yo le considero arte. Y lo demás es un encargo y yo le llamo pues diseño y ya está. Estoy viendo por aquí la pieza que expusiste en Arco en el Sí. 2006. Bueno, después Eh, de exponer esta pieza en Arco me dijeron, les dijeron a todas las galerías que yo había trabajado con ellos alguna vez que Mariscal no podía volver a exponer en Arco porque no ¿Qué? soy un artista de verdad, ¿En serio? cosa que he agradecido mucho. ¿En serio? ¿Eso? O sea, dijeron que no podías volver a exponer porque no eras un artista de verdad. Claro, porque dentro del mundo del arte, una de las grandes no sé, temas que hay, tú no puedes estar al mismo tiempo. Yo cuando expuse este coche, podías ir al kiosco y comprar el víbora y había mariscal, o podías, hasta incluso en un supermercado en ese momento, compraba unas patatas y dentro había un regalo que eran unos pendientes de plástico de mariscal. Entonces, esto está muy mal visto. Es mejor que los artistas, de verdad, los que hacen arte, solamente se dediquen a hacer productos para el mercado del arte que son las galerías y los museos. Pero es que yo creo que hoy día sí hay un montón de artistas que ya todo esto lo han trascendido, ¿no? Takashi Murakami, por ejemplo, o si nos vamos al ámbito del street art, hay uno que se llama Kaus, no sé si te suena, que también hace Sí, muñecos, hace toys, hace tal. Gary Baseman, no sé si lo conoces también, que en un momento sí, dado... pero siempre están dentro de un canal de distribución que son galerías de arte. No, ¿eh? En el caso de Kaus, no. O sea, Kaus, por ejemplo, él ha trabajado con marcas de ropa, tablas de skate, ha hecho muñecos y por diferentes canales, quiero decir que no necesariamente... O sea, es verdad que ahora está trabajando con galerías de arte así muy potentes de Francia y tal, pero él tiene sus otras vías de comunicación
Y yo creo que no creo que tenga ningún problema a la hora de exponer en ferias de arte o así. Igual Arco en aquel momento era más retrógrada o era más carca, así, con planteamientos como Bueno, ese, pero ahora mismo, no sé, francamente, también es una manera de hablar, o sea que no sé, que también estoy hablando de el arte con mayúsculas, ¿no? O sea, sí, donde sí, sí, sí. realmente... Pero no lo sé, es un tema que tampoco... Lo que me interesa siempre es la curiosidad y ver trabajos de otras personas y yo la verdad es que nunca he hecho mucha diferencia. O sea, yo recuerdo mi primer viaje, creo que tenía 15 años, a París. Pude tener la experiencia mística de comprar un paquete de tabaco de Gitán, abrirlo y me emocioné con las texturas del cartón, como el sistema de abrir este tabaco que se tenía que empujar por el culo y como el papel de plata, ese azul maravilloso, ese cartón, eh, que había un pequeño grabado encima del gitán, etcétera. Me fascinó mucho más que ver la Mona Lisa, por decir una tontería, ¿no? Pero muchísimo Mm, más. ujú. Entonces, yo me fascino, pues, como yo creo que la mayoría de personas, con películas que te quedas fascinado, no sé, Roma, por decir una experiencia de hace poco, o Poño, una película de dibujos animados que es, La conozco, me encanta. Es de los Ghibli, te ¿no? quedas, También la de Poño. ¿Verdad ¿el que era qué? era de los estudios Ghibli, creo que también, la de Sí, Poño? sí, 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 Me tanto, encanta, ¿eh? tanto. Es Para mí es la una culminación de los concepción de... estudios. ¿Qué te parece los estudios Oh, Ghibli? A mí me flipan todo lo que hacen esta gente. bueno, yo soy súper fan y la sigo viendo y estoy emocionado que esté en Netflix. Yo Yo tengo también. Netflix con mis hijos Sí, sí. y siempre me Mm, dicen, papá, ¿solamente ves dibujos animados? Pues quizás sí, o sea, me cuesta mucho ver una serie, o sea, creo que he mm, visto 2 series en mi vida. ujú. Eh, no sé, me fascina pues esto, ver pues esto, una exposición que recuerdo hace mucho tiempo, creo que era un alemán con unas piedras puestas en una galería de Barcelona, que no recuerdo ni qué galería ni nada, y me quedé diciendo, mira, son las mismas piedras que hay en Formentera, ¿no? Y este las vende aquí y hace círculos y tal. Qué curioso, ¿no? Qué fantástico que este tío tenga los huevos de vender estas piedras como arte, ¿no? O sea, eh, no lo sé, me fascina de repente ver esto, una ópera como hace poco hecha por estos de la Fura del Baus, con unas tecnologías y unas historias que dices, ¡hola, tío, cabrón! ¡Qué suerte que tenéis, ¿no? De haber encontrado esto. Yo me emociono mucho con el trabajo de los demás y sobre todo me encanta que les vaya bien. O sea, es lo que, pero hasta un restaurante, ¿no? Que se come bien, yo digo, "Oh, qué bien, y que les vaya bien, por favor, porque Mm, hay mucha energía metida ahí y es fantástico. mm. Cualquiera que escriba una novela es un currazo y es también una declaración de alguna manera de amor, ¿no? De decir, oye, mira, saco lo mejor de mí y lo entrego a ti como... Y gracias a todos estos elementos que son muchísimos, insisto, nos ayuda muchísimo a ser una sociedad que creo que cada vez, yo insisto, vivimos en el mejor momento de la historia de la humanidad. O sea, el nivel moral que hemos llegado a tener a nivel universal cada vez más es más potente. O el nivel higiénico, o sea, la pandemia que está pasando pasa hace 200 años y bueno, es un desastre muchísimo más grande que el que estamos viviendo, ¿no? Ahora. Mm, También sí, ayuda sí. muchísimo a reflexionar, o sea, en otros momentos hubiera sido que todos, tú y tus hijos y yo, nos hubiéramos conocido en la procesión de llevar butifarras y sobrasadas a la Virgen para que nos cure de este coronavirus y pensar es que hemos hecho un gran pecado, ¿no? Y no sé qué hemos hecho. Sin embargo, es el planteamiento del 2020 no es que hemos pecado contra Dios o contra Júpiter, que se nos ha tirado este coronavirus para castigarnos, sino
estamos reflexionando por qué y de dónde y qué está pasando y en qué país vivimos, ¿no? Vivimos, por esto me hace tanta gracia estos que dicen, no, el nostre país, Cataluña. Digo, bueno, men, el nostre país es la tierra, es una cosita muy pequeña y que estamos todos interrelacionados a lo bestia, ¿no? Mm. Y que tenemos ya de una puta vez que obligar a nuestros gestores políticos a trabajar muchísimo más en cooperación, que es como funciona, y en simbiosis, que es cómo funciona la evolución, y Mm. cómo funciona la naturaleza y cómo funciona la vida en este mundo, ¿no? ¿Te sientes cómodo con España a nivel político, a nivel general? Porque has visto, bueno, no sé si estás al día, estás leyendo las noticias. Ahora mismo Bueno, a mí, ¿Estamos a qué? ¿Agosto, día? ¿Hoy qué es? ¿1 o 2? 4 de agosto, vale. Y el rey aparece ahora en todas las portadas que se ha alargado, porque ya le están sí, empezando a investigar y tal. Lo digo porque igual esta entrevista la ven dentro de a saber tú cuánto tiempo y la gente no sabrá de qué estoy hablando, pero ahora, hace nada, el rey de España se ha alargado, le han pillado que tenía no sé cuánto dinero en cuentas de Suiza, etcétera. Entonces, al margen de eso, que lo digo como anécdota, como algo que es representativo de la realidad española a nivel político, quería saber un poco cómo te sientes tú como creador en el marco de España. O sea, ¿te sientes bien con el país? ¿Hay algo que te gustaría cambiar? O... de entrada, no sé, yo he tenido la suerte de viajar muchísimo y ir a muchas ciudades, muchos países. Y siempre que vuelvo a mi ciudad, a Barcelona, eh, antes de que alguien empiece a decir, es que este país hay mucha envidia, ¿no? Y a ti te envidian mucho porque tal y... Oye, perdona, en Japón son mucho más envidiosos. Vamos a ver, no nos damos cuenta en qué lugar estamos viviendo. De entrada, también no me gusta hablar de el país España, ¿no? O sea, siempre me produce mucha tristeza cuando estás en el bar y ves el tiempo que saquen a Portugal o que Francia ya no esté. Yo digo, coño, Portugal está ahí, no, no lo saques, parece como que le hayan arrancado un brazo. De todas maneras, hay una realidad que existe, que se llama España, donde hay una serie de diferentes lenguas y las más comunes el español, donde hablamos más gente, pero que hay diferentes regiones, diferentes, y una cosa que es política, que es un Estado español y todo esto. Pero como lugar geográfico, y más los que estamos, lo siento, en el Mediterráneo, mi vida siempre ha transcurrido a través de Baleares, Cataluña, Valencia, Alicante, Ujú. Almería, y tenemos verano, tenemos invierno, tenemos unas primaveras fantásticas y unos otoños maravillosos. El invierno no hay terremotos, no hay volcanes, no te secuestran a los niños, el taxi te dice 12:50 y es 12:50, no te engañan, la gente no te escupe por la calle, la gente hace cola, pagan y luego aplauden. Vas a un concierto de heavy metal y está lleno, vas a un concierto de una orquesta que toca Beethoven y está lleno. Mm. eh, Sacas el grifo y sale agua que te la puedes beber y que no está contaminada, la tiras a la izquierda y sale caliente y a presión. Bajas a las 7 de la mañana, a las 8, a las 10 y hay siempre una, una persona que está barriendo la calle. Cuando se funde la farola cambian la bombilla. Por favor, usted se da cuenta, cuando hay un rey emérito que se ha pasado 20.000 pueblos, pues al final, por más de que no, al rey mejor no tocarlo, venga, todos haciendo ver los que hacen la comunicación, no, a un pacto como es mejor por la estabilidad, ¿no? Vamos a ver, el señor Juanito, que es un poco sinvergüenzas, pero bueno, muy simpático, muy... Pero al final, sí, realmente por ahora, yo creo que todavía no se ha demostrado nada. Sí que se vio que mataba elefantes, para mí es bastante inmoral, pero bueno, cada uno hace lo que hace. Mm. Y pues acaba saliendo, o sea, hay una democracia, quieras o no. Eh,
que es todo muy mejorable, por supuesto, la democracia, el sistema político, etcétera, etcétera. Eh, pero que te das cuenta dónde estamos viviendo, o sea, vete, no Mm, sé, a una ciudad grande como puede ser, no sé, el año pasado estuve en la capital de la India, New Delhi, donde yo dije, no vuelvo aquí, porque es que realmente hay una contaminación tan bestia. Y sobre todo, en 200 metros pasas de la mayor pobreza del mundo y por una serie de vallas de policías a la casa más rica que podía ser en California, de un lujo bestial. Y dices, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo? Y mm, en el mejor hotel te dan agua mineral para que no bebas del grifo. Entonces, primero pienso que estamos en un momento maravilloso a nivel de lo que es la historia de la humanidad. Eh, Nunca hemos estado mejor. Eh, en toda la historia de la humanidad, el 90% de las 80% de las muertes será por guerras. Hoy en día sigue existiendo guerras, por supuesto, sigue existiendo pobreza, sigue existiendo gente que lo pasa muy mal o que se muere de hambre y cada vez hay más minoritarios de un 1% que tienen casi toda la riqueza del planeta. De acuerdo, pero nunca ha habido sistemas a nivel de moral, o sea, en 1850 cuatro científicos de la Universidad de Cambridge demostraban que el cerebro de las mujeres era más pequeño que el de los hombres. Estamos avanzando siempre mucho en muchos caminos. Creo que ahora viene también una gran oportunidad de cada vez más pensar como comunitariamente, darse cuenta del desastre ecológico que, se- que hemos provocado y se nos viene encima de cómo resolverlo, etcétera, etcétera. Y cómo creo que hay unos cambios que cada vez más vamos muy acelerados y vamos muy rápidos y y que son mil de oportunidades para mejorar siempre. mm. Los humanos, la gran mayoría de personas, somos muy buenas personas. Sinvergüenzas, ladrones, son poquísimos. Y Ya. los ladrones que entran en casa son porque tienen mucha hambre. Y además, las cosas, a mí yo recuerdo en los 80 o 90, o sea, una amiga me regaló una radio de un coche que tenía y yo siempre lo dejaba abierto porque se me olvidaba cerrarlo. Nunca me gusta cerrar las cosas. Y desapareció y dije, bueno, pues esta persona ahora estará disfrutando de esta radio. O sea, nunca pensé que la radio era mía. O sea, era mía mientras estaba ahí dentro. Pero Mm, no sé, las cosas son de las que de las el que la usa. mm. La verdad que tienes una Lo de visión la bastante optimista, propiedad, ¿eh? sí, sí, Bastante sí. optimista, sí, de la realidad. Y está muy bien, un poco Por de cuatro optimismo. minutos que vivimos, yo no voy a Ya. vivir pensando, es que tuve la historia en la época de los romanos, no al final de la civilización romana, sino en los momentos mejores de la civilización romana, había tíos agorreros que decían, esto es el fin del mundo, esta nueva generación no tiene ni puta idea, están haciendo un tipo de música y un tipo de poesía. Los buenos tiempos ya se han acabado, ya no leen los clásicos griegos, esto es una mierda, el mundo se ha acabado. Y esto continuamente, cada generación van diciendo Sí, eso. sí, Y no sí. es verdad. Yo prefiero y vivo mucho mejor siendo optimista y dando las gracias por estar vivo. Maravilloso. Dando las gracias de intentar entender y que también tengo una gran suerte. Yo he nacido pues en un país rico, muy civilizado y me pagan por divertirme. ¿Qué más quieres? La Y verdad es que sí, además ¿eh? Has tenido mucha no me suerte. dedico a diseñar armas para matar a la gente. Mm, Me dedico a diseñar elementos que ayudan a la comunicación de la gente. Cualquier
festival o acontecimiento, cualquier historia que quieren anunciarlo y quieren expresarlo, pasa por mis manos, es mucho más fácil reconocerlo cuando vas en Vespa en un segundo que dices, ah, mira, la Petra, que es la, la mascota de los Juegos Paralímpicos, mira, ah, mira, ¿y por qué tiene piedra? ¿Vale? Entonces, pues no es Mm. que yo piense que soy la hostia, porque no lo soy, soy una chapuza todo lo que hago, pero cuela, funciona y otras veces no funciona nada. Por supuesto, hay mucha gente tipo Aznar o Rajoy que no les gusta nada mi trabajo, cosa que dices, pues bueno, no está mal, o los de Vox, ¿no? Me dicen, ah, qué horror, o ciertas otras personas, ¿no? Pues me parece muy bien y además tiene que ser así. Sería terrible que lo que yo hiciera gustara a todos. Y los que les gusta, pues, pues bueno, yo estoy harto de que en el supermercado me den un beso o por la calle, pero no solamente en Barcelona, en Bogotá, en Tokio, en Ciudad del Mm. Cabo. Qué guay, qué bonito. ¿Qué más quieres? No, no, sí. La Hay verdad que clientes sí, sí, que dicen, mira, se esta me vida te ha ponen los salido pelos de bordada. punta. Sí, sí. No, bordada no tampoco, pero Hombre, a vaya que ver, estoy vamos a ver. encantado. Ahora mismo estás en Formentera, Sí, en una isla que es para mí una de las mejores, de las Baleares, por no decir la mejor, porque es la más tranquila, donde en puedes estar casa más a tu de bola. un amigo que me ha invitado. Qué bien, pues eso es un Y lujo, como es el un amigo es de gustazo. Londres, no puede venir y me ha dicho, pues ves tú. Qué bien, ¿no? Sí, sí. Hombre, ya hay una, antes cuando estábamos hablando de tu época en la que te arruinaste, decías que luego cuando tú, por ejemplo, vas a un restaurante y algo te gusta, es como que deseas que le vaya bien, como que le deseas lo mejor. Y lo mismo cuando ves el trabajo de otra persona, etcétera. Y ahora a Mariscal le va bien, te va bien, estás contento con tu momento actual. Hombre, a mí siempre me ha ido bien. O sea, no recuerdo, por supuesto que ha habido momentos de gran angustia, no solamente con el trabajo, sino yo soy una persona que me enamoro mucho y he sufrido mucho, porque por esto, pues las cosas del amor se sufre. Hmm. Pero también yo lo que recuerdo son los grandes besos y cariño que he recibido. Pero no solamente de las novias, sino de muchísima gente. Ahora mismo contigo no te conozco, te veo y noto todo el rato que hay un cariño bestial a mí. Y pues Claro. digo, ¿y cómo es posible con la cara esta que tengo de perro machacado y aburrido y que hablo así y que me preguntas, oye, ¿me podías decir si el grifo A o el B es el mejor? Y te explico la filosofía de los ángeles en el infierno, que dice, joder, este tío, vamos, se le va la olla, ha fumado muchos porros, ha tomado muchos tripis, No, no, no la lo verdad sé. que Pues no, vamos ¿eh? a ver No, no, no lo veo tan así. la siguiente pregunta, a ver si la acertamos más, ¿no? No, 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 la Eh, verdad que muy bien. pero Está muy bien la al mismo entrevista. tiempo, al ser disléxico, ¿qué quieres que te diga? O sea, no, yo no soy tonto. Sabes Él, lo que haces. Eres muy él, limitado y son mamarrachos lo que haces, pero si funcionan, pues ¿qué le vamos a hacer? A mí me gustaría hacerlo mejor. Siempre intento. Y te emocionas cuando lo estás haciendo. Anoche terminé un plano para la película que estamos haciendo y me emocionó. Y esta mañana lo he enviado y le he puesto, ahí yo creo que, bueno, déjame 2 o 3 días a ver si lo mejoramos, porque es que, claro, mm, porque me ha dicho, envíamelo ya, ¿sabes? ¿Cuándo sale ¿Tiene ya fecha? El proyecto en el que estás es el de They Shot the Piano Player, ¿no? Ellos dispararon al músico, al El pianista. pianista. Sí, dispararon al pianista. ¿Cuándo va a salir? ¿O todavía no hay Eh, fecha? esperemos, no sé, yo creo mínimo 2, que yo creo que serán 3 años, estará ya en pantallas. Ahora Vale. estamos arrancando la creación ya gráfica. Hemos trabajado durante un año convertir un guión muy complejo a un animatic, que es como un boceto con dibujos blanco y negro y con ver Mm. cómo son los encuadres de las cámaras y todo eso.
es una experiencia muy personal que tuvo Fernando Trueba y entonces es un documental. Él descubrió en el 2010 un pianista de bossa nova a través de un disco que había grabado en el 64, fantástico, y que Fernando Trueba, que él conoce a todo bicho viviente de esa época en Río de Janeiro, no lo conocía. Dijo, ostras, ¿cómo es posible? Mm. Y a partir de ahí empezó a investigar y estuvo 2 años rodando muchas entrevistas hasta que consiguió eh, conocer bien qué pasó con este pianista y por qué lo desapareció y cómo se murió y toda la historia. Y Mm. cómo nació esta música y cómo nació la bossa nova y qué es lo que ambiente había en los 60, en los 70 en este río, pero también qué pasaba pues esto, en Buenos Aires, bueno, es todo una investigación que Fernando hace y que se da cuenta que no lo puede rodar con actores, porque entonces ya es un documental muy extraño, ¿no? Que el Wow. protagonista sea un actor y entonces, Documentales animados no hay muchos, ¿no? Ahora que lo pienso. O sea, no, hay no. películas, hay largometrajes, cortometrajes animados, pero documentales animados. Yo ahora mismo Bueno, no me viene yo ningún. considero Vas con Bashir, que es una película de animación de hace unos 15 años, quizás 10, israelita. Es un buen documental. Ah, creo que sí, he visto por ahí algo. En algún vídeo creo que lo Sí, comentabas. es como una reflexión sobre la guerra y los soldados que estuvieron allí, pues empiezan a... Tú te recuerdas, yo no me acuerdo, bueno, es un poco así. Mm. Pero sí, sí, no sé, ahora acaba de salir también un documental sobre un pintor, bueno, un dibujante muy bueno, se llama Josep, que tuvo que irse en la guerra civil a Francia y Mm. también es animado. Ah, ya lo buscaré, a ver si lo encuentro por ahí. No, supongo que todavía no estará ni en Netflix ni en ninguna plataforma de estas, ¿no? No, Esta que por ahora dices. no. Vale, bueno, ya miraré. Tío, tengo una mosca por aquí, me está todo el rato tocando los huevos. Ay, Menos mal que hay moscas, si hay mosca hay vida. sí, no, ya. Pues oye, no sé, la verdad que más o menos todas las cosas que quería preguntarte, creo que te las he preguntado. Hay una cosa que tengo curiosidad, pero esto es más porque a mí es un autor que me gusta mucho y he oído que te compararon con él cuando estabas haciendo uno de tus primeras, uno de tus primeros fanzines, no me acuerdo ahora cuál era, en el que te habían asociado o comparado o ya han dicho, mira, aquí está, espera. En sus primeros, esto en la Wikipedia dice, en sus primeros tebeos propios como AA Valencia A, en 1975, se le atribuyó una gran influencia de Robert Crumb, extremo que el valenciano negaba, entroncando su estilo con el de las fallas. ¿Cómo puede ser que en aquel momento dibujabas muy distinto a lo que haces ahora? Porque yo no veo o sea, Robert Crumb, veo tu trabajo y no lo veo por ningún lado. O sea, no veo ningún tipo de... No sé si es que en aquella época dibujabas distinto o así. Eh, Hombre, por supuesto que Robert Crumb, eh, no solamente a mí, yo creo que a toda una generación A mí también, sí. nos, nos dejó completamente impactados. Mm. Y cuando a mí me deja alguien muy impactado, como por ejemplo otra persona que fue Saúl Steinberg, o un gran acuarelista que se llama Folon, francés, O etcétera. O Moebius, por sea, ejemplo. Bueno, no sé. Moebius también, o A mí me sea, encanta. Mm. la lista es interminable, pues te dejas influenciar muchísimo. Y quizás en la Valencia lo que hice fue tratar de hacer como unas sombras con rayitas, Mm. que ya viene de la gran tradición del grabado, que Robert Crumb lo había introducido de una manera muy personal en sus dibujos, ¿no? Sí, sí. Entonces, pero el estilo de los personajes y todo de ese cómic, de ese TVO de Valencia, está sacado directamente de las fallas. De hecho, cuando yo conocí a Robert Crumb,
dije, hostia, qué fuerte, este es un californiano que no era de California, pero bueno, estaba en aquel momento en California, Mm, que, ay, eh, que es fallero. O sea, mm, el tipo de caricatura que hace, el tipo de, el personaje este de con los dientes así tan exagerados y todo esto, es mm. muy de las fallas, ¿no? Lo Sí, que sí, pasa es sí. que claro, tiene una personalidad bestial, él llega, también es un trabajador, bueno, Mm. ríete de cualquiera de nosotros, o sea, es Sí, sí, alguien es un currante, desde luego. que Sí, sí. dices, ¿cómo, no sé si conoces la Biblia hecha por él, que te Sí, quedas la tengo. alucinado? La he visto, la he visto. Qué, Sí, sí. qué locura, ¿no? Pero te digo una cosa. Por supuesto que a mí me influenció, pero me influenció sobre todo en la manera de, sobre todo el concepto. Voy a hacer cómics sobre nuestra generación, sobre eh, lo que, lo que tengo aquí alrededor, que es lo que hacía sobre todo mm, Robert Crumb. a mí me parece que una de las cosas que más me ha impactado de Robert Crumb es el toque autobiográfico. Cómo el tío vuelca todas sus neuras, todas sus fantasías sexuales en los cómics. Y quería decirte que para mí esta película, la de Chico y Rita, a nivel de animación y tal, para mí es de las mejores que he visto. O sea, que quería aprovechar para ahora que te veo, decírtelo en persona, que me encantó. O sea, me parece realmente una obra maestra. O sea, y veo un currazo increíble y luego aparte el... O sea, todo, es que me gustó mucho. Me gustó el guión, me gustó el dibujo, me gustó todo. Y me encantó además el estilo tan fresco, porque tiene tu toque, pero es como que te saliste mucho de otros registros con los que habías estado trabajando previamente o que yo conociera. ¿Sabes? Porque tiene este componente como más realista, pero a la vez tiene ese trazo como suelto, marca Mariscal, ¿sabes? Me gusta mucho. Simplemente quería compartirte lo que me pareció. O sea, todo el trabajo me gusta en general, pero esta película me pareció que te saliste. O sea, muy, muy, muy buena. Te lo agradezco mucho, Sí. pero también, bueno, primero es como en cualquier proceso, como la pregunta del principio que has hecho, eh, fue un proceso de Fernando Trueba, ya habíamos trabajado en Calle 54 Mm. y estábamos continuamente haciendo portadas de discos y Fernando Sí, sí. tiene una versión potentísima que es la de productor musical y ha hecho maravillas. Bueno, lo más conocido es Lágrimas Negras, saber fusionar a Diego Cigala con Eso John es una Cornellà. pasada, ¿eh? Una pasada, Lágrimas Entonces, Negras. a Sí, partir de sí. ahí vio un Mm. pequeño vídeo que había hecho para Compay Segundo y dijo, Xavi, ¿por qué no hacemos una película que sea Cuba, que esté centrada en La Habana, en la música cubana, en el mundo cubano? Y nos dimos la mano y dije, vale. Y debería de ser, pues no sé, una historia de amor, ¿no? Como estos boleros, ¿no? Como un Mm. bolero. Vale, pues un chico que toca el piano y ¿qué te parece un saxofonista que viene de Nueva York y se enamora? Dijo, no, no, vamos a hacer una cosa más clásica, vamos a poner una chica que canta, ¿vale? Y a partir de ahí salió un... Y el guión, estuvimos trabajando con, ahora se me olvida cómo se llama, me cago en la madre, un gran novelista de Barcelona, él es de Zaragoza, pero... y estuvimos trabajando un guión donde sobre todo lo trabajaba Fernando con Martínez de Pisón y lo que yo me daba cuenta cada vez más es que necesitaba un tipo de grafismo, ese guión que yo al principio lo hacía como muy, muy roto, loco, con un no tan realista y cada vez que el proceso iba siguiendo me di cuenta que no, que tenía que hacerlo cada vez más realista y más... También había muchos cuadernos que yo en mis viajes a La Habana pues tenía muy bien dibujado, bueno, bastante dibujada La Habana Mm. y luego también, como cualquier película de animación, no es el trabajo de dos directores como Fernando Trueba y Mariscal, sino detrás, pues desde Martínez de Pisón haciendo el guión, a
la cantidad de animadores, de fondistas, ¿vale? Que yo me la dibujé toda entera, y como la que estamos haciendo ahora, Mm. pero sería imposible si no hay detrás, pues por lo menos yo nombraría a 250 personas que dejaron 3 años de su vida y trataron de poner lo mejor. Y entonces, al final, casi tu trabajo es tratar de servirles cafés y darles la información y ayudarles a que todo el mundo vaya sumando, sumando, sumando para hacer una historia que detrás hay muchas personas, ¿no? Sí, sí, Vale imagino. que mi trabajo era, como ahora, poner en imágenes unos textos y crear unos feelings y crear sobre todo una iluminación, unos colores que definan lo que es el mundo latino, La Habana, y lo que es el mundo anglosajón, Nueva York. Son dos mundos muy diferentes donde estás trabajando con dos grandes puntas de un iceberg o caricaturas, ¿no? ¿Qué más latino que puede ser La Habana y qué más anglosajón que puede ser New York? Los dos son dos ciudades puerto que Mm. nacen porque hay un lugar donde llegas del Atlántico con la barca que ya no puedes más y dices, wow, aquí se está súper bien, chico. Aquí es un remanso de paz. Oye, he visto Empieces que a... cada 2 por 3 vas colando el acento cubano, así. En varias entrevistas te he visto como, oye, guapo, Hombre, vamos a... ¿Has estado mucho en Cuba o qué? Porque es como que lo tienes ahí. sí, sí, me encanta. Lo que Se pasa es nota. que yo recuerdo una vez que estaba manejando un carro, tú sabes, entonces Manejando un carro. estaba un poquito perdidico y entonces encontré ahí a un chico así negro como zapato y le dije, oye muchacho, que estoy aquí perdidico, tú me puedes decir por dónde se va al Prado. Y él me miró y me dijo, tú eres argentino. O sea que lo hago fatal. O sea que... No, quiero decir, Chico y Rita, no hay que olvidar nunca que es un trabajo coral de muchísima gente Ya, ya, y ya me lo que a imagino. veces sí, tú te sientes un poco Hitler, ¿no? Porque es el responsable de haber decidido una serie de conceptos gráficos que va así, pero porque lo está pidiendo ese guión, ¿no? Mm. Y también es el trabajo de dos cojos y dos mancos, que esto también es algo que yo creo que mucha gente no somos muy conscientes, que es muy raro encontrar a alguien que tiene dos brazos y dos piernas y que los Mm. dos oídos le funcionan bien. Todos necesitamos, o la gran mayoría de gente que yo conozco, de otras personas para poder llegar a hacer cosas tan complejas como es una película, como esto. Entonces, Totalmente, sí, sí. es, Fernando es una maravilla, creo que ahí el 90% de la película es la banda sonora, es lo que te atrapa y está Mm. medida al segundo. Es que es una obra de arte todo, o sea, es una obra maestra todo. La Y, música, el guión, y pero... entonces también, Mm. pues él es bastante a veces hitleriano con los encuadres y tal, pero yo suelo agrandarlo y le digo, venga, ¿por qué no hacemos aquí un poco de pan y podríamos llevarlo más grande y tal? Pero al mismo tiempo, si detrás no hay unos animadores muy buenos o un equipo de 3D que te dice, hombre, pues esto es mejor plantearlo así, vamos a ver, y, y te lo mejora mucho más de lo que tú pensabas, no hubiera salido una cosa como Chico y Rita, ¿no? Ya, pues de Sin verdad, está embargo, muy bien. Chico y Rita, pues nunca ha tenido una buena distribución, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo pues que es muy estandarizado. Entonces, dibujo animado es igual a vacaciones de Navidad, ir con la familia y los niños. Entonces, un dibujo animado que sea para adultos ya es bastante raro. Sin embargo, yo creo que en el futuro cada vez más habrá dibujos animados. De hecho, el dibujo animado se usa cada vez más hasta científicamente para historias médicas, para todo. O sea, Sí, sí. eh, y Estaba lo mirando a ver si bueno está también en Netflix mientras que ya ibas el dibujo hablando. animado, Creo que no.
es la cantidad de estilos, de maneras diferentes que hay. O sea, que es, no sé, esta película que hace poco se estrenó de un español sobre Navidad, una Ah, maravilla. O la del sea, cartero. sí, la del cartero, ¿cómo se llama? No Un me acuerdo nombre. ahora, pero es muy buena esa. Me encanta. La he visto ya 2 o 3 veces. Que a mí Tú también me también has fumado encanta. mucha marihuana, ¿eh, chico? Oye, no, pero esa película es muy buena. La verdad que me impactó Es mucho. buenísima. Pero Y muy buena. Todo, la él es historia. Pero ¿cómo se un llamaba? No me mazote. acuerdo. Es un chico muy Es como listo. la invención de Navidad, ¿no? Cómo se Sí, inventó el origen, sí, ¿no? sí, Hostia, a ver, sí. a ver, espera. La invención. No me acuerdo de la Navidad. A ver si por ahí lo encuentro. Animado. Animado. A ver. Es chulo, Pues Google. sí, pero no me acuerdo ahora de. Sí, es muy chulo Google. Pero No, pero al final no lo me acuerdo. encuentras. Sí, pues no me acuerdo ahora. A ver, espera. ¿Cómo era? Dibujos. Cartero, Navidad. A ver, sí. O Santa Claus. A ver. Ahí está, mira, espera. Santa Claus. La leyenda de Klaus. La leyenda de Klaus se Esto llama. es. Esa es Muy muy buena bien, también, muy ¿eh? bien. ¿Has visto? Qué rápido. Sí, sí. Muy buena esa. La leyenda de Klaus. Luego he visto que también. Bueno, esta está en Netflix. Oye, ¿y la de Chico y Rita no hay ningún sitio donde la gente pueda verla? Porque en Netflix ya he visto que Pues no está. no tengo ni idea. En algún sitio debe estar porque hace poco dos argentinos vinieron a mi estudio y antes de venir al estudio fueron a verla. No sé, se la descargaron y me lo comentaron porque No sé. la querían ver antes de hablar conmigo. Y Vale, no bueno. tengo ni idea. Lo digo porque estamos hablando tanto de ella que igual hay gente que dice, hostia, vale, quiero verla, y ahora qué hago, ahora dónde la veo, ¿no? Pero bueno, si no, supongo que buscando al final siempre hay alguna manera de encontrarla o no sé, habrá alguna plataforma de streaming o no sé, no tengo ni idea, pero realmente muy A mí ya me recomendable. gustaría que estuviera en Netflix porque es donde debería de estar, pero Sí, que la yo verdad que sepa sí. no Bueno, yo está, muchas o veces en lo que una hago es me voy a plataforma de Google y estas que pongo tengo. ver la película online y al final de una manera u otra siempre... Pero claro, lo suyo sería que hubiera alguna manera para que también monetizara, ¿no? De cara a los que la habéis hecho, que no sea todo descarga gratis. No sé, supongo que es cuestión de investigar. Pero bueno, una película magistral. Nada, ya no te entretengo más. Simplemente, bueno, es que tengo por aquí también lo de que hiciste en el Museum Design de Londres, la Mariscal Drawing Life, que eso también debió ser un... Para ti debió ser la leche, me imagino, de repente que te hagan como una retrospectiva en el Museo de Diseño de Londres. Es que claro, si me pongo a enumerar todas las pequeñas, grandes hazañas que has ido haciendo, como esta, o cómics, o cosas que has ido publicando, o lo que sea, no pararía porque tienes una trayectoria brutal en todo lo que llevas de carrera. Ya para acabar la entrevista, hay una cosa que suelo Hombre, hacer con... Ray, Sí, dime. es que tengo el doble de edad que tú, o sea que Ya, esto ya, ya, ya. No, y son sí, los sí. años Ojalá llegue a que los estás 70 yo trabajando. así Y como que estás también tú. he trabajado también con equipos y entonces pues si estás trabajando con 60, 70 personas, 40, pues todo Ya, pone Mariscal. Por supuesto que todo que está firmado por Mariscal tiene que ver con un concepto, una manera de arrancar, de entenderlo, pero que gracias a grafistas, a gente de estos que saben hacer programas, a, bueno, cantidad de personas que han pasado por el estudio, Mariscal es lo que es, pero que no es mm, Javier Mariscal solo. Si yo fuera solo, yo no saldría de los garridis que van a pescar y nunca pescan nada. Son unos ya. personajes que siempre hacen lo Sí, no, mismo. ya vi que la tecnología no es lo tuyo. Cuando te digo lo de, oye, que nos conectamos por Zoom y me dices, no, tengo Spotify. Y yo, vale, Spotify que es para escuchar música. Digo, bueno, pues bien, vamos Ya, bien. pero es que todos estos nombres para mí son muy nuevos y nunca Ya, acabo, ¿no? no te preocupes porque Por además ejemplo, la tecnología va muy rápido y es difícil ir alcanzando sí, a todo lo que va llegando, ¿no? Mm, sí, bueno, ahora empieza a ser un poco más, más fácil, pero ten en cuenta que cuando yo tenía ya, ¿tú que tienes 40 y qué has dicho? 43, soy del 77 yo.
Pues mira, cuando yo tenía 43 años, 43, 30, 20, 30, eh, pues igual. Sí, pues empezamos a tener los primeros Macintosh que empezaban a funcionar con pedales y Mm, había que escanear los dibujos a veces en 3 y 4 partes. Y recuerdo la primera web y el primer año que había lo de Internet, ¿no? sí, Las sí. autopistas de la no sé qué. Todo era de piedra, pero a lo bestia, ¿no? Cuando Mm, yo tenía, pues en el 82, 83, pues 32 años, el primer Macintosh pequeñito que dibujaba todo con dientes de sierra, bueno, o sea, era como ya. una máquina de escribir eléctrica, más o menos. Ha evolucionado todo un Entonces, montón, ¿eh? Sí, sí. en animación, por ejemplo, pues nos ha ayudado muchísimo todos los programas de animación Mm, y nos ha cambiado mucho. Por ejemplo, yo ahora acabo de hacer un mapa gigante que me han pedido unas bodegas de vino de Galicia y sí que he estado en Galicia bastantes veces, pero en puntos muy hola y adiós, ¿no? Y me metí a través de Google Earth y sobre todo de webs y tal, para encontrar pueblitos, bosques, hayedos, ríos, lugares realmente interesantes para poder llegar a hacer este mural que mide 3 metros y llenarlo de imágenes de estos lugares que vale la pena conocerlos. Si te das mm. cuenta, y el cliente me dijo, yo no sabía que tú conocías también tú de Galicia. Ese es tu intento de Carallo. hacer el acento gallego. Sí, carallo, Es, ¿cómo es tan bueno conoces como el también? cubano. La leche. Y bueno, pues gracias a Google he podido hacer eso, ¿no? Mm, O un libro que he hecho sobre 500 años de La Habana también, pues sí. gracias a Google te vas metiendo e intentando encontrar las primeras imágenes que había de La Habana, los primeros mapas. Otro que he hecho de Los Ángeles. Vale que estuve un mes allí, pero no podía haber estado y simplemente en Google vas buscando, te vas metiendo con el coche y puedes hacer un libro de la ciudad de Los Ángeles que da la impresión que tú has vivido allí 5 años, ¿no? Ya. Sí, Eh, sí. eh, Facilita todo un la verdad es montón, que claro. son herramientas que ayudan muchísimo. Mm. No Oye, sé, a Mariscal. mí me ha cambiado mucho la vida. Te iba a decir, ya para concluir, a todos mis invitados, cuando acabo la entrevista, les invito a que si quieren, que me hagan una pregunta, la pregunta que quieras. Y así es como suelo acabar. No sé si se te ocurre Ah, muy algo, bien. algo que quieras preguntar. ¿En qué estás metido ahora, aparte de esta pequeña entrevista? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Pues ahora, mira, tengo visita Como de mi... trabajo, ¿eh? A nivel de trabajo, ¿Cómo? vale. A nivel de trabajo, pues... La verdad que ahora llevo todo el mes, un poco, llevo este mes de julio y lo que veo que va a ser agosto como bastante, como muy relajado. He hecho algún vídeo, estoy haciendo, participando en unos debates con otra gente que hacen vídeos de YouTube. Está Fernando Castro, no sé si lo conocerás, el doctor Soriano, Rafael López Borrego. Preparando vídeos también. Me gusta mucho lo de crear así vídeos en YouTube y me parece que es muy interesante a la hora de comunicar y expandir artistas que por lo generalmente son artistas seleccionados y aquellos en los que yo creo, o sea, que me gusta lo que hacen. Por eso también, pues también te he elegido a ti. O sea, porque o sea, suelo elegir gente que digo, esta persona me gusta cómo trabaja, cómo se expresa y tengo ganas de, egoístamente, de conocerla. Y luego de paso, pues compartirlo con las personas que me ven, ¿no? Entonces, nada, pues eso, con las entrevistas, de vez en cuando, bueno, ahora estoy en otro proyecto que se llama Rayitox Talibán, donde básicamente lo que hago es encarnar el odiador del arte contemporáneo moderno. Es como cuando tú, por ejemplo, hablabas de arte conceptual un poco y decías como, bueno, esto pone unas piedras y tal, pues digamos que maximalizo ese tipo de pensamiento, lo encarno y de repente pues hablo de que habría que prohibir el arte porque no sirve para nada, que el arte conceptual es una chorrada, el arte abstracto, por supuesto. Habría que fusilar a todos los artistas, básicamente. Vendría a ser un poco lo que defiende este Rayitox Talibán. Entonces,
Nada, estoy un poco explorando y creando también haciendo uso de esta plataforma que es YouTube, donde hay veces que es como un lugar en el que invito amigos, otras veces hablo de mis pájaras mentales, otras veces experimento diferentes roles. No sé, estoy básicamente pues eso, como tú un poco, como un niño jugando. Y luego aparte hago esta mierda de garabatos, como lo que decías aquí atrás, que son mis cuadros, mis dibujos, mis historias. Hago también performance, donde siempre hay pollas por medio. Si quieres, te invito a que busca Rayitos Performance y ya verás, donde salgo pues en diferentes ciudades del mundo caminando con mis penes, o con pollos en la cabeza, experimentando también, o haciendo, yo qué sé, pegando a gente en farolas y en las paredes, como si fueran pegatinas. No sé, me gusta mucho jugar, divertirme también, crear. Menudo rollo te estoy Bueno, soltando y nada, básicamente estoy ahora mismo en esas, muy metido en lo de YouTube y de vez en cuando obras pequeñitas. Eso es lo que estoy haciendo básicamente yo ahora. estoy encantado de oírte, que tu base es jugar, Mm. porque yo desde muy pequeño he reivindicado esto y por esto creo que la sociedad evoluciona muy bien, porque a mí en los 70, 80, 90 me han insultado y me han dicho de todo por decir esto, de que hay que jugar, hay que divertirse, Sí, sí. cuando en el arte lo que más importante era sufrir. ¿Y qué me estás contando? Lo de jugar es de niños. Eh, en cambio, tú ahora lo puedes decir y no te insultan y hasta te toman a Bueno, bien. es lo de que no me Y lo que, insultan. que me gustaría preguntarte, ¿qué feedback tienes con el YouTube? O sea, ¿cómo mides las respuestas o cómo te entran, te enteras tú de lo que tú estás lanzando, cómo recibes la respuesta? Bueno, en los comentarios muchas veces la gente te deja lo que opinan sobre el vídeo que hayas hecho en cuestión y eso a veces es una buena vara de medir para ver exactamente el tipo de gente que te ve, qué es lo que piensan o cómo piensan, etcétera. Y te aseguro que sí que hay mucha gente que te envía lo que le llaman hate, mucho odio y sí, sí, todos los días. Es una relación muy interesante lo del tema de cómo se relaciona uno con la gente que te odia, ¿sabes? Porque yo al principio era como, jo, qué guay, me encanta que la gente se exprese, que si me odian, pues no pasa nada, tal. Luego llega un punto a veces que te pillan un mal momento, que estás así en un momento de bajón y dices, hijos de... Los iba a enviar todo. Ta, 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 ta. Y empiezas a borrar mensajes de odio, es como, mira, tío, mira, para insultarme, vete a tu casa, tío, o yo qué sé, pero no, es como, vienes a mi casa para decirme que soy un imbécil, que es como, no, no me da la gana de aceptar esto, ¿no? Entonces, depende del punto donde estoy, hay veces que dejo que me insulten, otras veces los borro, otras bloqueo a la persona que me ha insultado si es como algo ya muy bestia, en fin, pero es todo un trabajo, porque tú crees como que te da igual, pero cuando es todos los días, gotita a gotita, gente insultándote, pam, pam. Y en lo de YouTube pasa mucho eso, que como no hay una barrera por ¿Y medio, la gente... por qué crees que existe eso? Porque yo al principio con Twitter, Facebook y todas estas cosas, y lo dejé enseguida porque dije, yo soy muy limitado, no, nunca me jode mucho reconocerlo y me da vergüenza, pero es que no tengo tiempo y necesito también un cierto aislamiento, porque si no, no logro hacer lo que quiero hacer. Claro. Mm. Y lo he dejado y sobre todo porque yo soy muy de buen rollito. O sea, me parezco bastante, creo, a ti en este sentido. O sea, Mm. creo que para qué vas a ocupar tu pequeño cerebro y tu energía en cosas negativas. O sea, mola mucho más besitos y abrazos y generar historias positivas, ¿no? Sí, sí, totalmente, ¿Y por totalmente. qué a través de estas redes, a mí, por ejemplo, yo soy abiertamente contra a la independencia de Cataluña, pero Mm. muy abierto y lo dejo muy claro. A mí nadie en mi ciudad me han insultado o me han cogido un bate de béisbol de anirem a per tu, feixista o lo que sea. No, es más, he podido tener conversaciones, cenas con gente muy independentista y, pues bueno, cada uno nos hemos expresado y creo que somos una sociedad muy civilizada y no pasa nada. En cambio, en las redes sí, o sea,
cómo alguien como tú, que con todo el cariño del mundo, que además te desnudas y tienes los cojones de meter toda una energía y exponer un trabajo íntimo tuyo que te ha salido con toda tu experiencia sensorial de mil cosas, y que llegue otro, puede decir, oye, no me interesa, lo que sea, pero a insultar. ¿Y por qué crees que pasa eso? O sea, que esta gente no tiene otra cosa que hacer No o no lo sé. sé. Eh, ¿Qué es? no sé, la verdad es que no sé por qué. Yo creo que tiene mucho que ver con... O sea, a mí nunca, por ejemplo, o sea, yo nunca he visto una situación en la que alguien vaya a comprar el pan, no le guste y le diga, mira, eres una mierda, no me gusta tu pan, eres asquerosa. Es como, para mí eso sería inconcebible. Pero sin embargo, en las redes sociales, sí que se da. Es como que hay una barrera, entonces parece que tú puedes decir lo que te dé la gana y la otra persona es como que no va a sentir nada y no tiene sentimientos o lo que sea, ¿no? Tú puedes decir lo que te dé la gana. Y supongo que es por el anonimato, por el hecho de no tener que decirlo a la cara, no sabes, porque cuando tú estás frente a alguien, eres más consciente de que realmente allí hay un ser humano, allí hay una persona. Cuando estás escribiendo a una pantalla, es como si le escribes a una película, a un actor, o como que a veces falta igual conciencia de que realmente hay un ser real, hay un ser humano ahí detrás, ¿sabes? Que Xavier Mariscal puede Ya, opinar lo que sea, pero que es un ser humano y que puede tener esta opinión y que habrá un punto igual en el que no estarás de acuerdo con él, pero habrá otros muchos en los que sí, igual que con todo el mundo. Y eso no te da carta blanca para decir Xavier Mariscal es un bla, 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 bla. Porque hay una persona, o sea, si no compartes la opinión que él tenga respecto a un tema concreto, oye, pues ya está, pues no te centres en eso, céntrate en lo que sí te gusta. Céntrate igual, pues yo qué sé, si no te gusta a nivel político las ideas que tiene, vale, pero a nivel creativo, ¿te gusta? Sí, oye, pues céntrate en eso. O tampoco te gusta, pues no pasa nada, pues a otra cosa, pero no te quedes ahí anclado enviándole odio a alguien simplemente porque no comparte tus ideas, porque el mundo va a estar siempre lleno de personas que no compartirán lo que tú crees, ¿no? Digo yo, no sé. sí, 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 sí. Pues Gracias. oye, lo dicho, ha sido un gustazo poder estar compartiendo Igualmente. este rato contigo, poder conocerte un poco más. Y nada, si bajo algún día por Barcelona y te apetece quedar para tomar algo, pues Ah, yo me encantadísimo. encantaría. Aunque ya sé que estás muy liado, me Yo- imagino que debes estar siempre con mil historias, pero ahí queda. Si un No, 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 día, no, 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 para quedar a comer, ¿no? O cenar, vale, fantástico. pues nada, no bajo Y mucho a ahora me Barcelona, pero meteré en YouTube, en YouTube para conocer mejor y ver. sí, échale un vistazo. Igual hay algún vídeo No, que te puede interesar. es que me cuesta mucho, ¿sabes? Mm, No tengo esa gimnasia. ya, Pero no pasa nada. Pues eh, cada uno tengo tiene que mucha centrarse en curiosidad lo que le guste, ya está. tengo mucha curiosidad por verlo. Pues venga, cuando quieras. Bueno, igualmente. Nada, lo dicho, estamos en contacto y nos vemos muy pronto. Todas las personas que nos estéis viendo, os invito, por cierto, a que visitéis la web de Mariscal, que, bueno, de hecho tiene dos. Tiene la Mariscal Store y luego tiene otra que es, ¿no? ¿Cómo se llama la otra? Estudio Mariscal. Si os gusta el No lo diseño y sé. tal, os recomiendo mucho que veáis su trabajo. Los que no estéis suscritos al canal, ya sabéis, estáis invitadas a suscribiros, darle al like para seguir incentivando el que, pues eso, vaya haciendo más entrevistas como esta. Y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Javier, y nada, pues eso, un gustazo haberte conocido por aquí. Igualmente. Chao, Venga, chao. hasta ahora.